Muy buenas tardes. Estamos frente a un equipo diseñado para el estudio de mecánica de fluidos y bombas, donde vamos a estar estudiando el teorema de Bernoulli a través de la caída de presión en distintos accesorios. En el equipo también nosotros vamos a poder estudiar la mecánica de fluidos tradicional, los arreglos de bomba característicos, la curva de cada una de ellas, los arreglos en serie y en paralelo. Iremos mostrando cada uno de los componentes del equipo, pondremos a funcionar el mismo, haciendo un par de ejercicios de los más representativos en las aulas, como son la determinación de un caudal a través de una placa de orificio y la caída de presión en un tramo de tubería recta, y mostraremos cómo se podría hacer para otros accesorios. Lo primero es que vamos a conocer el equipo. El equipo está integrado por una unidad de proceso y un gabinete de control. El gabinete de control tiene un medidor de voltaje, un medidor de amperaje, un indicador de la caída de presión en los distintos accesorios, la botonería para el arranque y paro de las bombas que integran en el equipo, que son 3, y el interruptor general. El voltaje y el amperaje nos va a servir para determinar la potencia eléctrica de los motores de las bombas. El indicador de presión diferencial está vinculado con un sensor para la determinación de la presión diferencial. Este sensor hace las veces de un manómetro en U. Antes determinábamos la caída de presión en accesorios midiendo la diferencia entre las piernas o columnas de un manómetro en U. Ahora este lo hace de forma digital y de manera automática. Así que la medición que encontremos directamente en el display de este sensor va a ser la delta P de forma directa. Los componentes que integran al equipo son un tanque de alimentación con capacidad de 100 litros. Ahí nosotros vamos a contener el agua con la cual vamos a estar haciendo todas las experimentaciones. La carga hidrostática que forma el tanque va a permitir que el agua se desplace a través de las tuberías que conectan hacia las bombas, y con ella podemos estudiar la curva de las bombas o los arreglos tradicionales. En la parte baja contamos con 2 bombas idénticas con capacidad de medio caballo. Son bombas de tipo centrífuga. En la parte trasera del equipo existe otra bomba de tipo autocebante. Estas se utilizan para poder bombear agua a desniveles. Y aquí en nuestra red de tuberías la vamos a emplear cuando estemos haciendo la práctica de la placa de orificio. Como ven, a diferencia de las bombas centrífugas, estas bombas autocebantes cuentan con una caja que permite siempre albergar el nivel necesario para poder hacer las succiones a desnivel. Regresemos a las bombas centrífugas y a la distribución de la red de tuberías. Comentamos que el agua va a salir por la parte baja del tanque y se distribuirá por el ramal de tuberías hasta llegar a la succión de cada una de las bombas. La bomba que está en la parte frontal es la bomba número 1, en la parte trasera la bomba número 2, y nosotros podemos seleccionar la bomba a emplear para nuestra red de tuberías. Si nosotros queremos usar la bomba número 1, la alineación del sistema tiene que ser en la línea que conduce a la succión de la bomba número 1, la válvula previa a la bomba tiene que estar abierta, como lo está ahorita en esta posición. Una posición de cerrado es cuando el maneral se encuentra en posición perpendicular a la tubería. En posición paralela se encuentra abierta. Entonces, alineamos la tubería para que la descarga del tanque llegue directamente a la succión de la bomba. A la descarga de la bomba, seguimos alineando la tubería, abrimos la línea de descarga. Entonces, succión y descarga están abiertas. El flujo de agua se va a conducir por la tubería hasta llegar a esta derivación, donde se puede unir con la otra bomba para los estudios de las bombas en paralelo o en serie. Si decidimos usar una sola bomba, esta válvula tendría que estar cerrada. Si usamos las bombas para estudio en paralelo, esta válvula la tendríamos que abrir.
Ahorita el ejercicio es usar la bomba número 1, por lo tanto, está cerrada y la trayectoria de nuestro caudal es por esta línea hasta donde encontramos este primer instrumento de medición. Es un manómetro de carátula, donde se presentan dos escalas. La escala interna nos va a permitir medir la presión en kilogramos sobre centímetro cuadrado y la escala externa en libras sobre pulgada cuadrada. Con la presión de descarga y la presión de succión que está en el tanque, podríamos determinar la cabeza de la bomba o carga. Después de medir la presión de descarga de las bombas, vamos a modificar el caudal manipulando esta válvula de tipo diafragma. Al manipularla, en el rotámetro vamos a ver cómo este flotador en color anaranjado se desplaza por todo el cuerpo del rotámetro y con la manipulación de la válvula nosotros vamos a ajustar el caudal haciendo coincidir la parte superior del flotador con la graduación puesta en el cuerpo del rotámetro. Esta graduación va de 100 en 100 litros por hora. Entonces, al manipular la válvula, establecemos el caudal y ese flujo va a ser el que va a estar pasando por toda nuestra red de tuberías. Para el estudio de los accesorios, en cada uno de ellos se encuentran estas válvulas donde nosotros vamos a colocar las mangueras del sensor de presión diferencial para la determinación de esta misma variable. El primer accesorio que aquí tenemos es un codo de 90 grados. El siguiente accesorio, una tuerca unión con diámetro de 1 pulgada. El siguiente accesorio es una reducción de 1 pulgada a 3/4 de pulgada. El siguiente accesorio es un tramo de tubería recta con longitud de 1 metro. La trayectoria del agua va a seguir la misma línea y acá en este ramal tenemos la opción de distribuir el agua hacia la parte baja de la tubería o seguir por esta misma para el estudio de una válvula de espera, un codo de 45 grados, una T con paso lateral o paso recto, un codo de 45 grados, otro codo de 90 grados, ahora en un diámetro diferente. Ahora este diámetro está en 3/4 de pulgada, a diferencia del anterior que estaba en 1 pulgada. Al pasar ya por toda esta tubería, el agua sigue su trayectoria por la parte baja hasta llegar nuevamente al tanque de admisión. El circuito como tal es cerrado. Entonces, hablando de circuito cerrado, el balance de masa pues es, digamos, cero. La misma cantidad de agua que ingresa al sistema es la que regresa a nuestro tanque de alimentación, pero las pérdidas energéticas van a ser las que estudiaremos con la ecuación de Bernoulli. Antes de poner el equipo a funcionar, debemos asegurarnos que toda la trayectoria del sistema esté perfectamente alineada, es decir, que las válvulas correspondientes a donde va a pasar el agua se encuentren abiertas o cerradas, según sea el caso. El primer ejercicio que vamos a hacer ahora va a ser la determinación del flujo usando una placa de orificio. Lo primero, verificar que tengamos agua en el tanque. Ahorita el tanque está al 95% de su capacidad total, entonces pues todo nuestro sistema va a estar lleno. La succión de la bomba va a ser por esta línea, succiona, descarga, va a pasar hacia la placa de orificio. Y noten, por favor, que aquí en la placa de orificio, en sí la placa es este elemento. A través de estas dos placas gruesas de PVC, tenemos una placa metálica donde en medio está el orificio que tiene diámetro de media pulgada. La tubería en la cual está montada todo el accesorio es 1 pulgada. La trayectoria del agua, viendo al accesorio de frente, es de izquierda a derecha. Noten también que a la entrada y a la salida de la placa de orificio están las tomas para poder medir la caída de presión. Siempre tenemos que tener en cuenta el sentido de la trayectoria del flujo.
Si nosotros llegamos a colocar las mangueras invertidas, en el sensor vamos a tener una medición negativa, lo cual no da sentido al sistema. Entonces, verificar que la toma aguas abajo sea la primera en el sensor y aguas arriba la segunda. Abrimos las válvulas correspondientes para poder permitir el paso del líquido hacia el sensor y hacer la determinación. Aquí ya tenemos alineado entonces el sistema. Va a pasar el agua por esta tubería. Nos aseguramos que esta válvula se encuentre abierta para un libre flujo. Cerrado todo lo demás. Vayamos al frente. Cerrar esta parte. Voy a dejar abierta la válvula de regulación y vamos a establecer un flujo. La trayectoria del agua entonces va a ir por toda esta línea. Aquí está abierto, acá está cerrado. Y su descarga en el tanque. A manera de ejemplo, vamos a hacer la experimentación a un caudal de 2.000 litros por hora. A 2.000 litros por hora vamos a verificar la caída de presión en el accesorio. Entonces voy a dar marcha con el botón correspondiente a la bomba y vamos a determinar esta caída de presión. Empieza el sistema a trabajar y aquí el rotámetro ahorita se encuentra con la válvula completamente abierta. Voy a modificar el flujo manipulando esta válvula y colocaré a 2.000 litros por hora la medición. Ya una vez que tengo aquí establecido el flujo, haciendo coincidir la parte superior del rotámetro con la graduación en el cuerpo del mismo, voy directamente al sensor de presión diferencial y mido la magnitud de la variable. Ahorita nos está diciendo 53.8, 51 pulgadas de agua. Las unidades están puestas en la parte de abajo. Bueno, el estudiante puede hacer determinaciones a distintos flujos. Si manipula el caudal, la repercusión en el sensor de presión diferencial es inmediata. A flujo mínimo, por ejemplo, vamos a tener una caída de presión de 1.4 aproximadamente pulgadas de agua, y conforme vamos incrementando el caudal, también la magnitud de la variable pues va incrementando hasta que pues, terminemos de usar la escala completa. Una práctica adicional que se puede hacer es cuando ya no podemos medir más por la escala del rotámetro, pues no sabremos qué flujo es, sin embargo, con el dato de caída de presión pudiéramos determinarlo. Bueno, voy a parar la experimentación y si el deseo es hacer otra práctica, otro accesorio, la forma es poner las mangueras correspondientes para la toma de la caída de presión en el accesorio de estudio. Voy a desconectar estas mangueras. Cerrando las válvulas para la salida del agua, y así vamos a evitar derrames. Las desconecto y vamos al accesorio correspondiente. Vamos a hacer ahora un tramo de tubería recta. Noten aquí cómo están las mangueras. Es lo que sustituye a un manómetro nudo. La primera manguera es aguas abajo, que va a ser el punto número 1 de medición, y el punto número 2 o aguas arriba la voy a colocar a la salida del accesorio. Para permitir el paso de agua hacia estas mangueras se tienen que abrir estas válvulas y cuando demos marcha al sistema vamos a drenar el aire que haya entrado a través de ellas. Antes de prender el equipo voy a revisar la alineación. Como ahora voy a usar alguna de estas bombas, cierro la autocebante, abro la bomba número 1 con su succión y descarga, me aseguro que está alineado el sistema y entonces sí permito el paso del líquido prendiendo su bomba con el botón correspondiente. Bomba 1. Entonces ahora todo el líquido está pasando a través de esta tubería. Aquí lo voy a hacer aunque sea de esta manera
Pero noten que a la salida del sensor tenemos también dos mangueras con las cuales vamos a purgar un poco el aire que se metió en ellas. Abriendo un poco, esto se hace colectando este poco de agua en una charola, pero ahorita para fines demostrativos yo creo que será así. Me aseguro entonces que ya esas mangueras están completamente llenas de líquido y ahora hago mi práctica. Nuevamente, la manipulación es abriendo y cerrando con la válvula y vamos a hacerlo otra vez, no sé, ahora vamos a tomarnos en 1500 litros por hora. Entonces, leo, bueno, ajusto el flujo, leo acá en el accesorio y registro los datos. Después, todos esos datos que estamos ahorita generando, los vamos a llevar al análisis posterior. Nuevamente, cada que yo voy modificando el caudal, la variable también sufre modificaciones. Bueno, detengamos ahorita ahí. Otra de las prácticas características que se hace en todo sistema de flujo de fluidos es la curva de bombas. La forma más tradicional, la primera práctica es usando una sola bomba. Aprovechando que tengo alineada la bomba 1, vamos a verificar qué le pasa a la presión de descarga, a la presión de succión y al caudal. Si yo doy marcha a la bomba 1 y pongo el caudal a flujo mínimo, es decir, a 300 litros por hora, noten la presión de descarga. Estamos a 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, conforme yo voy subiendo en el caudal, ahorita voy a 300, 400, 500, 600, 700, 1000. Conforme voy subiendo el caudal, noten cómo la presión de descarga va siendo menor. Si nosotros representáramos eso en una curva, a flujo mínimo tendríamos el punto más alto, a flujo máximo la presión más baja. Ahorita teniendo completamente abierta la válvula, la presión se nos redujo casi a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Entonces, bueno, ¿y cuál sería la práctica? Ir registrando cada 100 en 100 en 100 litros por hora y verificando la presión en la descarga. Eso es usando una sola bomba. Si nosotros queremos hacer un estudio de bombas en paralelo, tendríamos que usar bomba 1 y bomba 2 de forma simultánea, alineando primero el sistema, de tal manera que la succión y la descarga de cada una de estas bombas sea independiente y que trabajen, digamos, de forma individual. Ahora, ya que está alineado el sistema, pues vamos a nosotros a ver qué pasa con las presiones nuevamente, variando los caudales, y este mismo comparativo lo vamos a hacer con las bombas en serie. Vamos a establecer como flujo, como punto de partida, 2000 litros por hora también. Entonces, a 2000 litros por hora vamos a verificar la presión. Entonces, alineado el sistema, prendo bomba 1, bomba 2, modifico el flujo, yéndome hasta el más bajo, y pongamos a 2000 litros por hora. A 2000 litros por hora nosotros vamos a tener una presión de 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Registremos ese dato en la memoria y pongamos el sistema ahora para poder estudiar las bombas en serie. Para hacer las bombas en serie, la bomba 2 va a alimentar a la bomba 1. Una bomba alimenta a la otra y se suman sus caudales. Entonces, cierro el acceso hacia la primera bomba y la descarga de la segunda va a ser la succión de la primera. Entonces, la bomba 2 va a alimentar a la bomba 1 y así tenemos las bombas en serie. Ahora, prendo primero bomba 2, después bomba 1 y vamos a establecer este comparativo.
Entonces, al mismo flujo vamos a ponerlo a 2000 litros por hora. Ahora nuestra presión es mucho mayor. Estamos en 3.25 kilogramos por centímetro cuadrado. Poniéndolo al flujo más bajo, podemos llegar a alcanzar en serie hasta 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con lo que queda pues, demostrado que las bombas en serie dan mucha más presión que las bombas trabajando en paralelo. Sin embargo, las bombas trabajando en paralelo van a dar caudales mayores. Entonces, a grosso modo, con este sistema podemos hacer un análisis energético completo de las caídas de presión en los accesorios, de ver el trabajo mecánico que hacen las bombas, la potencia eléctrica de ellas y todos estos datos generados y que fuimos tomando principalmente del sensor de presión diferencial y del fluorocámetro, lo podemos llevar hacia el aula, hacia el desarrollo, para hacer el análisis energético. Si nosotros hacemos un análisis rápido de los datos que recién generamos, podemos obtener estos resultados. Aquí, bueno, lo tengo de forma simplificada, sin embargo, pues el teorema de Bernoulli para determinar la caída de presión en los accesorios ya lo tenemos despejado y simplificado con todos los elementos energéticos del sistema. La caída de presión va a ser igual a la densidad por la energía potencial por más la sumatoria de fuerzas por unidad de masa. Aquí, para el caso del tramo de tubería recta, usando la ecuación de Bernoulli, este primer término termina siendo cero porque no tenemos variaciones en la altura. La densidad la tenemos que tomar a la temperatura de referencia y el factor de fricción, la velocidad, son los cálculos que vamos a desarrollar para ver pues ya la caída de presión final. A 1500 litros por hora y en una tubería de 3/4 de pulgada queremos determinar la caída de presión. Hay que tener mucha precaución a la hora de hacer los cálculos porque los diámetros que se tienen que considerar son los diámetros internos. Entonces, de tablas de fabricantes o en tablas de libros especializados en mecánica de fluidos, por ejemplo el Crane o el Mackay, podemos encontrar con el diámetro nominal, el diámetro exterior y la cédula. Aquí por simplificación ya tengo directo el diámetro interno de esta tubería, 0.0188 metros, con la ecuación de continuidad, velocidad por área, despejo velocidad, el área, considerando que es un círculo, pi por radio cuadrado, despejamos velocidad, sustituimos el dato de 1500 litros por hora en las unidades consistentes, que en este caso sería 1.5 metros cúbicos por hora, velocidad entre área, obtengo el resultado. Con la densidad y la viscosidad a la temperatura de referencia, en este caso 20 grados, puedo calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds nos va a permitir determinar ese perfil de velocidades en una tubería y necesitamos el diámetro interno, la velocidad, la densidad y la viscosidad. Bueno, con la velocidad calculada, sustituimos los datos de diámetro, velocidad, densidad, viscosidad y obtenemos este Reynolds que, bueno, al flujo que nosotros determinamos, forzosamente es un régimen turbulento. Tenemos un número pues ya muy grande. Este mismo número lo vamos a utilizar para sacar el factor de fricción, donde vamos a utilizar esta ecuación. 0.316 entre el Reynolds a la 0.25. Sustituyendo los datos, obtenemos este factor de Darcy y después, utilizando ya el teorema de Bernoulli, teniendo ya la FD, la velocidad, la longitud, que en este caso es 1 metro, entre el factor gravitacional multiplicado por 2 entre el diámetro, vamos a obtener la delta P teórica. Y aquí, pues bueno, se hizo la conversión a pulgadas de agua, que es las unidades que nos da nuestro sensor. A este flujo teníamos una caída de presión de 6.2, según me acuerdo. El error realmente es pequeño. Para otros accesorios se utiliza la misma ecuación, pero nosotros tenemos que ser cuidadosos en el cálculo de la longitud equivalente. Ahí, mediante coeficientes
o tablas tendríamos que determinarlo. En el caso de una tubería recta es muy fácil porque es lineal, pero acá tendríamos que usar otras ecuaciones o correlaciones para obtenerlo. Para el ejemplo de la placa de orificio, donde nosotros quisimos determinar el caudal, el fabricante tiene que dar el dato del coeficiente, que en este caso es 0.61, nosotros lo fabricamos y determinamos que este es el coeficiente de nuestra placa, y nuestra intención es saber el flujo que estamos pasando a través de esa tubería usando la caída de presión experimental, que en este caso, a los 2.000 litros por hora, estaba cerca de 51 pulgadas de agua. La ecuación que se utiliza para la determinación del caudal es igual flujo o caudal igual al coeficiente por pi por el diámetro menor al cuadrado entre 4 por la raíz cuadrada de 2 veces el factor gravitacional por delta P sobre ρ entre 1 entre beta cuarta. Esa beta es una correlación de los diámetros. Si ustedes recuerdan en el equipo, la placa de orificio está montada en una tubería. La tubería tiene diámetro de 1 pulgada, que es el diámetro mayor, y el diámetro menor es el del orificio, que lo está escrito por acá, es media pulgada. Considerar que siempre hay que hacer los cálculos con el diámetro interno, no el nominal. Entonces los diámetros internos yo aquí los tengo escritos, y lo demás es la sustitución de todos estos datos hasta llegar a nuestro cálculo. Con esta caída de presión que obtuvimos experimental, sustituida en la ecuación para el cálculo de la placa de orificio y haciendo la relación de los diámetros, hemos obtenido un flujo de 5.5 por 10 a menos 4 metros cúbicos sobre segundo, que pasado a litros por hora, que es la escala de nuestro rotámetro, nos da 1994, que en sí pues está muy cerca al flujo que nosotros establecimos, 2.000 litros por hora. Entonces, estas son un par de prácticas que son de las más típicas y representativas de la mecánica de fluidos. Los invitamos a participar con sus ideas y a establecer un vínculo para poder hacer algunas prácticas a distancia con más detenimiento, con los accesorios que sean necesarios y haciendo pues todo este análisis matemático y energético de nuestro sistema. Muchas gracias por su atención.